La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, sonríe a la vida y dice, ya voy de nuevo. Muy buenos días con todos y todas. El día de hoy vamos a realizar la tercera clase de la semana número 11. En esta ocasión vamos a analizar, vamos a ver la página 15, que titula Partes de un periódico. Primero vamos a conceptualizar qué es. Recuerde usted que la actividad principal de este proyecto es la realización de un periódico. Un periódico que debe ser sustentado, obviamente, en conocimientos previos acerca de este género. Un periódico es un medio de comunicación social, impreso o digital, que presenta un orden cronológico o temático, con las noticias, opiniones o anuncios más importantes ocurridos durante un tiempo determinado. Tiene un alcance nacional, regional o local. Eso quiere decir que puede ser de difusión masiva dentro del país, dentro de una sola región, como puede ser a lo mejor la sierra, la costa, puede ser local, un periódico que solo se difunde en una ciudad, como es el diario Últimas Noticias, o La Hora, que tiene tiene diarios específicos en cada ciudad con contenidos alusivos a dicho lugar. Vamos a asegurarnos. Bien. Partes de un periódico. Generalmente los periódicos tienen algunas diferencias en torno a los demás que se desarrollan con especificidad. Por ejemplo, hay algunos enfocados en las ciencias, otros en la política, otros en las artes o economía. Sin embargo, mantienen ciertas partes comunes, como la portada, en la que consta el nombre del diario, las noticias destacadas que referencian a las secciones, el número de serie o números de impresión, y algunos incluyen publicidad. Las secciones son espacios dentro del periódico que abordan diferentes temas. Aquí tenemos las diferentes secciones. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un recorderis de los subgéneros periodísticos, porque tenemos que escribir precisamente en cada parte, en cada sección del periódico, muchas veces subgéneros distintos, y para eso debemos retroalimentar. Los subgéneros periodísticos. Los medios de comunicación son canales de transmisión de información dirigidas a las masas sobre hechos de interés general. Se caracterizan por su inmediatez, actualidad, universalidad, diversidad. Sus funciones son la informativa, la crítica, la formativa, de entretenimiento. Los géneros periodísticos son las distintas modalidades que adoptan los textos periodísticos según la intención del autor. Los principales subgéneros periodísticos son clasificados en informativos, de opinión y mixtos. Empezamos por los informativos: la noticia, el reportaje, la entrevista, informativa, de opinión, el artículo, la columna editorial, cartas al director, crítica cultural, y los subgéneros mixtos, la crónica, la entrevista de personalidad. Hablemos de la noticia. Este subgénero informativo se caracteriza por ser un texto narrativo expositivo. Expone hechos que sucedieron, hechos relevantes, hechos de interés masivo. Se caracterizan por ser breves. Las noticias nunca pasan de mucha extensión porque su principal finalidad es informar, no entretener. Tienen el objetivo claro de informar, hablan sobre hechos actuales, de interés general
estructura de pirámide invertida que consta de titular, entradilla y cuerpo. Recuerda entonces, el titular viene a ser una especie de título, la entradilla un pequeño resumen en un renglón máximo y el cuerpo en el cual contenemos toda la estructura de la noticia. Para poder nosotros elaborar una noticia brevemente, debemos siempre contestar a las preguntas: ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿A qué hora? Entonces, con estas preguntas, nosotros podemos estructurar de una manera más ordenada una noticia. Tenemos el reportaje. El reportaje se caracteriza por ser un relato periodístico extenso. Su tema no necesariamente es reciente, pero sí de interés general. Mire, a diferencia de la noticia, podemos ver que el reportaje puede ser mucho más extenso y no necesariamente de noticias de la actualidad. Incluye datos que pueden ser investigados de otras fuentes, ¿verdad? Testimonios, que serían parte de las entrevistas, fotografías, gráficos, es decir, es un subgénero muy completo. Consta de titular, entradilla y cuerpo, igual que una noticia. Continuamos con la entrevista. Tenemos dos tipos de entrevistas, la informativa y la entrevista de personalidad. Hablemos de la entrevista informativa. Es una entrevista realizada a un especialista en un tema determinado, objetiva, consta de presentación, diálogo, preguntas y respuestas. Como ya lo mencionamos aquí, nosotros cuando hacemos una entrevista informativa tenemos que seleccionar a una persona especialista en el tema que queremos abordar. Por ejemplo, si vamos a hablar de política, podríamos entrevistar a un asambleísta, un alcalde, un presidente, etcétera. Si fuéramos a hablar de física, de matemáticas, de astronomía, deberíamos hablar con un científico y así sucesivamente. Cuando hablamos de una entrevista de personalidad, el interés se centra en el personaje, su descripción, su biografía. En otras clasificaciones se la considera como un género mixto. En esta parte también se tiene que hacer la entrevista a una persona generalmente de interés masivo, de interés popular, como puede ser un deportista, un artista, un actor, un político, etcétera. Aunque no se descarta también que se haga una entrevista a personas no tan conocidas, no tan populares, gente normal del pueblo, como obreros, carpinteros, profesores, estudiantes mismo. En otras clasificaciones se lo considera como un género mixto. Vamos a hablar del artículo de opinión y la columna. Es un texto expositivo argumentativo, al igual que un ensayo, si usted lo recuerda, ¿verdad? Que tiene argumentos, que usa estos para tratar de convencer al lector. Está firmado. Quiere decir que cuando nosotros hacemos un artículo de opinión, debemos necesariamente firmar con el nombre de la persona que realizó este trabajo. Presente el análisis y reflexión personal de su autor sobre un hecho de actualidad. Son subjetivos. Vamos a hablar de estas dos características, ¿no? Presente el análisis y reflexión personal de su autor sobre un hecho de actualidad. Quiere decir que un artículo de opinión se basa en una noticia, algo que pasó recientemente. Por ejemplo, ¿qué opina usted de las últimas manifestaciones que tuvieron lugar el día lunes? Manifestaciones en la Universidad Central, el asunto de que se ha restado el presupuesto para las universidades, los despidos, etcétera. Tomamos una noticia de actualidad como esa y desarrollamos el artículo que será subjetivo. Subjetivo quiere decir que el articulista va a tener una posición. ¿Está a favor o está en contra de los despidos?
de la baja del presupuesto de las universidades. Sus temas son muy variados, por no decir que se puede hablar de cualquier asunto. Las columnas son artículos con un lugar fijo en el periódico y de formato estrecho y alargado. Es decir, que en un periódico serio siempre va a haber un artículo de opinión. El editorial. Este subgénero expresa el punto de vista del periódico sobre un tema de actualidad. Tiene un lugar fijo y sin firma. Es muy parecido al artículo de opinión. Sin embargo, una característica o una diferencia que yo podría dar entre ambos es que el editorial es la posición oficial del periódico con respecto a un tema. Es la opinión oficial. Por ejemplo, aquí se va a hablar sobre la baja del presupuesto a las universidades. Se va a ser crítico, se va a ser subjetivo, se va a tomar una posición en contra o a favor. ¿Se defiende o no se defiende? Y el editorial no tiene firma, a diferencia del artículo, ya que un editorial es la posición oficial del medio de comunicación. Crítica cultural. Crítica y valoración de un acontecimiento cultural. Concierto, película, estreno teatral, libro, exposición. En algunas clasificaciones se considera un género mixto. Nosotros podemos encontrar también en estos periódicos, cuando se ha lanzado una película, se le da una valoración, también es subjetiva, se dice si le parece buena o no, se presenta la crítica de otros medios especializados, se le da una valoración, ya sea pues película, teatro, libro, exposición, película. Las cartas al director, sección de opinión de los lectores, es decir, son los lectores los que pueden ocupar este espacio del periódico para referirse al medio de comunicación. También es una página fija del periódico, está firmado obviamente por el lector que le escribió. Los temas son muy variados, muchas veces son para informar hechos, son para criticar aspectos, para quejarse a veces o pedir enmiendas a equivocaciones dentro del medio de comunicación, etcétera. Y se caracterizan por su brevedad. En realidad es el mismo diario el que lee las cartas y las simplifica, ¿no? Por último, y muy importante que tenemos en este proyecto que hacer, es la crónica, que es una mezcla de información y opinión. Es una noticia comentada desde la visión personal del periodista. Usted recordará que hablamos sobre las personas dentro de los narradores. Una crónica suele caracterizarse porque está escrita desde la primera persona del singular o la primera persona del plural. La primera persona del singular es el yo. Entonces, usted una crónica la narra como si usted estuviera en el lugar de los hechos. Ejemplo, cuando llegué, la señora estaba en un estado de shock. Al parecer, algo terrible había pasado. Policías y curiosos se amontonaban por doquiera. Entonces me acerqué rápidamente con el micrófono y le hice unas cuantas preguntas a la señora. Usted podrá darse cuenta que estoy narrando como si yo estuviera en el lugar de los hechos. También puede ser desde la primera persona del plural. Cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos, estaba la víctima tirada en el suelo. La policía aún no había llegado y solo los curiosos se amontonaban alrededor. Estos son ejemplos de crónicas, ¿verdad? En los que se utiliza la primera persona como narrador. Mezcla información y opinión. Claro que sí, nos tenemos que basar en una noticia real, pero al mismo tiempo es subjetiva, porque usted va a decir, me pareció muy negativo que la gente se amontone y no respete el espacio que necesitaba la víctima para poder respirar. Todo fue un caos y la indisciplina de la gente, etcétera, ¿no? Suelen seguir una estructura secuencial, la secuencia de una historia precisamente. Recuerden que una historia tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. También hablamos de
que posee un lenguaje muy expresivo y más cercano al lenguaje literario que las noticias. Como usted habrá visto en muchos programas que tienen a lo mejor a veces hasta un tinte amarillista, ¿verdad? En el que se expone de una manera muy literaria, a veces muy poética, la narración de una noticia, de estos reportajes, etcétera. Una vez que hemos terminado, volvemos al PDF a analizar lo que debemos realizar. Vamos a ver si en el final tenemos la indicación de lo que nos pide. Generalmente los periódicos tienen algunas diferencias en torno a los temas que desarrollan con especificidad. Por ejemplo, hay algunos enfocados en las ciencias, otros en la política, otros en las artes o economía. Sin embargo, mantienen ciertas partes en común, como ya hablamos de la portada y la sección. La portada en la que consta el nombre del diario, las noticias destacadas que referencian a las secciones, el número de serie o número de impresión, y algunos incluyen publicidad. ¿Tenemos un ejemplo de portada por aquí? Vamos a buscarlo. Aquí tiene un ejemplo de portada. Como dijo, el nombre del periódico, la fecha, el número de ejemplares, titulares, noticias importantes, etcétera. Tenemos las secciones, que son espacios dentro del periódico que abordan diferentes temas. Por ejemplo, sección de noticias, en las que se informa sobre hechos relevantes que ocurren en el país o en el mundo. También se presentan crónicas o narrativas relacionadas con hechos importantes. Tenemos esas secciones por aquí, podemos ver. Precisamente, mire, tenemos por aquí artículos, noticias. Esto sería un tipo de reportaje tal vez, etcétera, sería el cuerpo como tal del diario. La sección de opinión empieza con un editorial que recoge la posición política del diario sobre diferentes temas. El editorial principal suele ser escrito por la persona que dirige el periódico. Como ya le indicamos, esto corresponde al editorial, el cual no tiene firma, porque es la posición oficial de todo el periódico. Es la posición al respecto de la noticia más importante que se haya dado. Usted escoge. La caricatura editorial es parte de la sección de opinión. Muestra cómo a través del dibujo se puede expresar criterios o la posición del dibujante en relación con un tema particular. En ocasiones, esta sección se enfoca en la sátira política. Todos hemos visto caricaturas del periódico que precisamente son sátiras, como este documento lo está presentando. Son sátiras, son pequeñas burlas que se hacen en cuanto a noticias, por lo general políticas, ¿no? Críticas mediante la caricatura. Dibujo. La sección de economía integra información relevante sobre el estado financiero del país, la región o el mundo. Muchas veces contiene información sobre emprendimiento y negocios. La sección de deportes suele contener datos relacionados con los principales hechos deportivos que ocurren en un lugar, así como recomendaciones para deportistas. La sección de clasificados contiene información sobre anuncios laborales o promoción de diversos bienes o servicios. La sección de ciencias y tecnología tiene datos e información relevante sobre los avances en ciencias, tecnología. Constituye un recurso fundamental para la difusión de nuevos conocimientos y actualidad científica. La sección entretenimiento integra actividades sugeridas para entretención de las y los lectores. Pueden ser desde sopas de letra o retos que se planteen. Vamos a darle una ojeada a un periódico para ver si encontramos estos temas.
Como pueden ver, aquí tenemos la portada del periódico de la cual ya hablamos y las secciones del periódico, las cuales se dividen en internacional, nacional, regional, local, deportiva, clasificados de entretenimiento y el editorial, que por lo general el editorial siempre está al principio del periódico. Podemos ver una sección de noticias, de artículos, reportajes, la sección internacional, igual la sección nacional. Agradecen el impulso de las grandes empresas. Esto parece ser una noticia por ser muy corta y muy objetiva. Sección regional, sección deportiva, sección social, que nos va a hablar generalmente de televisión, programas de televisión, actores, artistas, hasta prensa rosa, como se conoce, ¿no? Sección cultural, mira el encabezado que tiene ahí, Día Internacional de la Danza, Método 2012, como una pequeña noticia o reportaje. Y aquí tenemos en la sección de entretenimiento justo el ejemplo de una caricatura que, como le dijo el texto, es una crítica o una sátira a una noticia pues actual. Trate usted de leer lo que dice y encontrarle sentido. Aquí tenemos el editorial. El editorial tiene que ser la posición del periódico sobre una noticia de actualidad. No está firmada porque es la posición de todo el medio. Ciudad del conocimiento, debe llegar a la gente. Supongo que aquí tenemos una opinión sobre la Universidad Yachac. ¿Están ellos a favor o están en contra? ¿Y de qué? Tenemos la sección de los clasificados. Los clasificados siempre nos van a dar información sobre oferta de bienes y servicios y ventas, obviamente, mire. Sección de empleos, de ventas, vehículos, inmuebles, etcétera. Volvemos al PDF. Con esta información te invitamos a concretar tu proyecto de la semana. Es decir, construye tu periódico con los productos elaborados durante este tiempo. Aquí ponemos mucha atención. Puedes utilizar el material del que dispongas en tu hogar. Por ejemplo, hojas de papel bond A3 o 4. Recuerda que las A4 son las hojas más comunes que utilizamos siempre y las A3 son un poco más grandes, ¿no? Hojas de cuaderno también podrías utilizar, fotografías. Si tienes impresora, pues simplemente imprimes gráficos que los puedes hacer tú mismo, con témperas, lápices de color o marcadores. Lo importante es que quede de la mejor manera que tú puedas hacer. Un periódico tiene varias secciones. Elabora el tuyo utilizando todas las actividades y componentes que desarrollaste anteriormente. Recuerda que este proyecto será parte de tu portafolio de evaluación. La portada. Coloca la portada con base en el gráfico anterior. ¿Qué quiere decir? Primero selecciona una noticia relevante y en base a esa noticia, pues tú pones un gráfico, ¿sí? Supongamos un ejemplo. Manifestaciones por despidos masivos. Pues, ¿qué vas a graficar si pones como encabezado esa noticia? Pues gente protestando. Sección de noticias. Escoge cualquiera de las dos actividades. Escribe una noticia objetiva sobre el sufragio de las mujeres en Latinoamérica. Puedes colocar imágenes con pie de foto en la parte inferior de tu noticia. Aquí dice que escojas cualquiera de las dos actividades, ¿verdad? Escribe una crónica. ¿Cómo afectó el aislamiento
a los eventos artísticos culturales en el país. Puedes escoger cualquiera de estos dos temas. Para mí, este sobre el sufragio de la mujer viene a ser más bien un reportaje que una noticia, ¿ya? En cambio, este sí estaba basado más en una noticia. La segunda actividad, que es una crónica. Recuerda entonces que si va a ser aquí un reportaje, tiene que ser mucho más específico, mucho más extenso, con mayores recursos como fotos, gráficos, investigación de otras fuentes. La crónica, en cambio, tiene que ser realizada desde la primera persona, como si usted fuera a los lugares en los que ha ocurrido el fenómeno o la noticia. Cómo afectó el aislamiento a los eventos artístico-culturales en el país. Usted puede recordar muchas cosas o investigar, que conciertos llegaron a ser clausurados, que mucha gente ha sido despedida, que han habido muchos problemas. Por ejemplo, últimamente se dio el cierre del Vulcano Par, para ponerle un ejemplo. Muchas personas igual fueron despedidas, como 300 personas. Usted puede hacer una crónica también de eso. La sección de opinión es con cualquiera de las dos actividades. La primera dice: escribe un editorial con el fin de convencer o persuadir al lector sobre el tema la democracia en la familia. No olvides escribir tu firma como director del periódico. Sección de opinión. Bueno, aquí tenemos una pequeña contradicción. ¿Se da cuenta? Y yo le decía que un editorial no va firmado. Aquí sí te pide uno. Por lo general no va firmado porque ya le dije que es la posición de todo el periódico. Si va a hacer un artículo de opinión, ahí sí tienes que poner tu nombre. Escribe una columna sobre cómo han inventado las mujeres, cómo han intervenido, las mujeres en la política en Ecuador. Recuerda entonces que si va a ser una columna, un artículo, este debe ser sumamente subjetivo. Usted debe tener posición si está a favor o en contra, dar su opinión sobre ese aspecto. Y a la vez informar, ya que nos basamos en noticias reales. La sección de economía: investiga y realiza un cuadro sobre el potencial del Ecuador, PIB, en los últimos 5 años. Para esto tiene usted que consultar qué es el PIB, Producto Interno Bruto, desde términos económicos. Comente qué significan las variaciones de estos valores, pide las opiniones de tus familiares y crea 2 párrafos argumentativos para alimentar tu periódico. Recuerda entonces que este tema hablaría sobre cuál ha sido el crecimiento económico del país actualmente. Aquí te piden los últimos 5 años. Son datos que puedes encontrar investigando en internet. Tenemos a continuación la caricatura editorial. Realiza una caricatura que represente un aspecto positivo sobre la democracia en Ecuador. Recuerda la actividad que ya realizaste sobre este tema. Entonces, bueno, aquí no hay mayor problema. Recuerdo que en los trabajos que se les enviaba, cuando estábamos en clases presenciales, siempre se les pedía un dibujo. Ahora, pues, nos puede ser útil esa experiencia. Piense usted en una noticia de actualidad, en algo que a usted no le parezca y haga su caricatura. Yo podría citar, hablando de temas de actualidad, la muerte del afroamericano en Minnesota a manos de un policía. Eso podría ser precisamente objeto de una caricatura, una crítica social. La sección de deportes: escribe o dibuja alternativas para practicar deportes en situaciones de aislamiento. Aquí le recomiendo que usted haga un reportaje. Puede hacer el dibujo también, pero un reportaje sería muy interesante. Investigue usted por otras fuentes, por ejemplo, del fenómeno de la gimnasia por internet, ¿verdad? La bailoterapia, etcétera. Las secciones de clasificados: crea un anuncio publicitario para promocionar una actividad económica, es decir, usted ofrezca algo, un emprendimiento. ¿Qué hace usted? ¿Vende algún producto? ¿Ofrece algún servicio, etcétera? En esta parte usted va a hacer un clasificado, tratando de vender ese producto
por todos los medios que pueda, ¿no? Utilizando pues diferentes tipos de letra, colores, dibujos, recortes, incluso eslogans, como ya hemos visto en temas anteriores. La sección de ciencia y tecnología inserta la actividad relacionada con los vectores y las aplicaciones de entrega. Seguir en este proyecto se habló de vectores, me parece que es un tema alusivo a la física. Usted preséntelo aquí como un pequeño reportaje, como un reportaje de ciencia y tecnología. ¿Qué son los vectores? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su objeto práctico? Etcétera. Recuerda que siempre que tienes que hacer un reportaje es necesario una investigación previa sobre el asunto para poder tener un fundamento y escribir con mayor amplitud. La sección de entretenimiento. Selecciona alguna de estas sugerencias o genera una nueva sección de pasatiempos. Recomendaciones para elaborar un ensamble musical en situación de aislamiento sanitario. Estos son ya los ejemplos, ¿verdad? Creación de una poesía colectiva entre los miembros de tu familia. Creación de una receta de la comida que más te agrade. Elaboración de pictogramas para un horóscopo original. Consejos para una vida e igualdad de condiciones. Colocar la sopa de letras elaboradas anteriormente. Como tú verás aquí, te está pidiendo que selecciones alguna o algunas, ¿no? Tú puedes poner más. Recuerda que mientras mejor y más actividades tengas, mayor nota tendrás. Compromisos. Expresar mis ideas con claridad y respeto. Aquí te está hablando de a qué te comprometes en este proyecto. Cada semana hay que hacer un compromiso. Ve, por favor, cumple lo que se pide. Expresar mis ideas con claridad y respeto. Realizar el proyecto semanal e incorporar las actividades desarrolladas. Participar en las tareas del hogar en igualdad de condición. Mira, esta es una recomendación ya para vivir en tu casa. Participar en las tareas del hogar en igualdad de condición. ¿Sí? Siempre participar, siempre colaborar, siempre ayudar, no esperar solamente ser servidos. Recuerda que la persona que no sabe servir tampoco sirve para mandar.